Era una tarde de finales de febrero en Madrid, con el cielo encapotado y un viento helado que recorría las calles de la capital. En la sede de Desokupa, una nave industrial reconvertida en cuartel general en un polígono a las afueras de la ciudad, Daniel Esteve, conocido como Dani Desokupa, estaba rodeado de cámaras, micrófonos y un pequeño grupo de seguidores que lo miraban con una mezcla de admiración y expectación. Su figura imponente, con esa mezcla de rudeza y carisma que lo había convertido en un personaje mediático, dominaba la escena. Frente a él, una bandera de España colgaba de la pared, y sobre una mesa improvisada descansaban un puñado de documentos que, según él, eran la clave para desenmascarar lo que llevaba meses preparando: una acusación directa contra Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, por corrupción. No era la primera vez que Dani se metía en líos políticos, pero esta vez prometía ser diferente. Esta vez, decía, tenía pruebas. Dani encendió un puro, dio una calada profunda y miró fijamente a la cámara principal, una de esas retransmisiones en directo que solía hacer en sus redes sociales y que acumulaban miles de visualizaciones en cuestión de minutos. «Hoy os voy a contar la verdad», comenzó, con esa voz grave que parecía salir de las entrañas, una voz curtida por años de gritar en gimnasios, peleas y enfrentamientos con okupas. «Hoy os voy a enseñar quién es realmente Pedro Sánchez, ese tipo que se llena la boca hablando de democracia mientras tiene las manos metidas en el bolsillo de todos los españoles». El tono era incendiario, y sus palabras, como siempre, estaban diseñadas para provocar, para polarizar, para no dejar indiferente a nadie. Los comentarios en el directo comenzaron a llenarse de emojis de fuego, banderas españolas y mensajes de apoyo, aunque también había insultos y burlas de quienes lo veían como poco más que un matón con un micrófono. Hacía meses que Dani había estado investigando, o al menos eso aseguraba. Todo había empezado con el caso Koldo, ese escándalo que había salpicado al PSOE y que giraba en torno a la compra irregular de mascarillas durante la pandemia. Koldo García, un exasesor de José Luis Ábalos, había sido detenido, y las pesquisas apuntaban a un entramado de comisiones millonarias, contratos inflados y favores pagados con dinero público. Pero Dani no estaba satisfecho con lo que contaban los periódicos o los telediarios. Él decía que había ido más allá, que había hablado con fuentes internas, con empresarios que habían sido testigos de los tejemanejes, con gente que, según él, estaba harta de callarse. «Yo no soy periodista, no soy político, soy un tío de barrio que dice las cosas como son», afirmó, golpeando la mesa con el puño para enfatizar sus palabras. «Y lo que os traigo hoy no son rumores, son hechos». Sacó el primer documento de la pila, una hoja arrugada que parecía haber sido fotocopiada varias veces. «Esto», dijo, sosteniéndolo frente a la cámara, «es un contrato firmado por una empresa fantasma que recibió 20 millones de euros del gobierno para traer mascarillas que nunca llegaron. ¿Y sabéis quién estaba detrás? Víctor de Aldama, un amiguito de Sánchez y de Ábalos que se ha forrado mientras los españoles se morían en los hospitales». Dani hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en la audiencia. Aldama ya era un nombre conocido en los titulares, un empresario que había pasado de ser un don nadie a convertirse en una pieza clave del caso Koldo, pero Dani aseguraba que su conexión con Sánchez iba más allá de lo que se había publicado. «Este tipo no actuaba solo», continuó. «Sánchez lo sabía todo, Sánchez dio el visto bueno, Sánchez se llevaba su tajada. Y tengo los papeles que lo prueban». El directo seguía creciendo en audiencia, y las redes sociales empezaban a hacerse eco de sus declaraciones. Algunos usuarios pedían que mostrara más pruebas, otros lo acusaban de inventarse todo para ganar fama, pero Dani no se inmutaba. Pasó al siguiente documento, una supuesta transcripción de una conversación grabada entre Aldama y un alto cargo del PSOE cuyo nombre no reveló. «Aquí dice claro, el jefe está al tanto, no te preocupes, esto está controlado». ¿Quién es el jefe? No me vengáis con cuentos, todos sabemos quién manda en Ferraz. La acusación era grave, una imputación directa al presidente del gobierno, pero Dani no ofrecía detalles concretos sobre cómo había conseguido esa grabación ni quién la había hecho.
Ya llegarán al juzgado cuando toque, dijo, esquivando las preguntas de los escépticos. Lo importante es que esto huele a podrido desde Moncloa hasta la última esquina de España. El relato de Dani no se quedaba en los papeles. Habló de reuniones secretas en restaurantes de lujo, de maletines llenos de dinero que cambiaban de manos en parkings oscuros, de favores pagados con contratos públicos a cambio de silencio. Pintaba un cuadro digno de una película de mafiosos, con Sánchez como el gran capo que manejaba los hilos desde la sombra. «Este tío se ríe de nosotros», gritó, levantándose de la silla y señalando a la cámara como si estuviera hablando directamente con el presidente. «Se ríe de los que pagan impuestos, de los que se levantan a las 6 de la mañana para currar, de los que no llegan a fin de mes. Y yo no lo voy a permitir más. Pedro Sánchez, te lo digo a la cara, dimite. Dimite ya, porque esto se te ha ido de las manos». En las calles de Madrid, la noticia empezaba a correr como la pólvora. Algunos bares habían sintonizado el directo en sus televisiones y los clientes debatían a gritos entre cervezas y tapas. «Ese Dani es un loco, pero a lo mejor tiene razón», decía un hombre mayor, mientras otro, más joven, lo cortaba. «Es un facha que solo quiere lío, no tiene ni una prueba seria». La polarización era evidente, y el nombre de Dani Desokupa volvía a dividir a un país ya acostumbrado a las trincheras políticas. En Ferraz, la sede del PSOE, los teléfonos no paraban de sonar. Los asesores de Sánchez trabajaban a contrarreloj para preparar una respuesta, aunque el presidente, de momento, guardaba silencio. No era la primera vez que lo acusaban de corrupción, pero la crudeza de Dani, su estilo directo y su capacidad para conectar con la gente de a pie lo hacían diferente a los ataques habituales de la oposición. Dani siguió hablando durante casi una hora, desgranando cada supuesto detalle del entramado. Mencionó nombres, fechas, cantidades. 40 millones por aquí, 12 millones por allá, un piso en la Torre de Madrid pagado con dinero negro, viajes a destinos exóticos disfrazados de reuniones oficiales. No todas sus acusaciones eran nuevas, muchas ya habían salido en la prensa, pero las presentaba con una furia que las hacía sonar como una revelación. «Esto no es solo el caso Koldo», insistió. «Esto es el caso Sánchez. Este gobierno está podrido desde arriba, y yo voy a ser el que lo tire abajo». Sus seguidores en el directo lo jaleaban con mensajes como «Dani a Moncloa» o «Sánchez a prisión», mientras los haters lo acusaban de ser un títere de la ultraderecha, un oportunista que aprovechaba el descontento para hacerse un nombre. Cuando terminó el directo, Dani apagó la cámara y se dejó caer en la silla, exhausto pero satisfecho. Sus empleados, un grupo de tipos fornidos con camisetas de Desokupa, lo felicitaron con palmadas en la espalda. «Esto va a reventar, jefe», dijo uno de ellos, y Dani asintió con una sonrisa torcida. Sabía que había lanzado una bomba, pero también sabía que el camino sería complicado. Las acusaciones eran graves, y sin pruebas sólidas que las respaldaran en un juzgado, corría el riesgo de que todo quedara en ruido mediático. Pero a él no parecía importarle. «Si me meten en la cárcel por esto, que me metan», dijo más tarde en una entrevista improvisada con un periodista que lo esperaba fuera. «Yo no me callo, y los españoles no se van a callar». Esa noche, las tertulias televisivas se llenaron de analistas debatiendo las palabras de Dani. En un canal, un tertuliano de derechas lo alababa como un héroe del pueblo, mientras en otro, una periodista progresista lo tachaba de payaso peligroso. Los titulares de los periódicos digitales competían en dramatismo. Dani Desokupa acusa a Sánchez de corrupción y exige su dimisión. El líder de Desokupa desata la polémica con un ataque frontal al gobierno. En Moncloa, Sánchez seguía sin pronunciarse, pero fuentes cercanas aseguraban que estaba furioso. «Esto es una cortina de humo», dijo un portavoz del PSOE al día siguiente. «Un montaje de la ultraderecha para desestabilizar al gobierno. No hay ni una sola prueba creíble». Pero el daño estaba hecho. En las calles, la gente hablaba de Dani, de Sánchez, de la corrupción. En los bares, en los mercados, en los grupos de WhatsApp,
Su discurso se repetía, se compartía, se amplificaba. Algunos lo veían como un charlatán, otros como un símbolo de resistencia contra un sistema que sentían podrido. Dani, por su parte, no se detenía. Al día siguiente, anunció una manifestación frente a Moncloa para exigir la dimisión de Sánchez. «Vamos a ser miles», prometió en otro directo. «Vamos a hacerle ver que no puede seguir riéndose de nosotros». La convocatoria corrió como un reguero de pólvora, y en cuestión de horas, las redes se llenaron de mensajes de apoyo y de logística para la protesta. El sábado llegó, y las calles de Madrid se convirtieron en un hervidero. Miles de personas, muchas con banderas de España y pancartas que decían Sánchez dimisión o Dani con el pueblo, se congregaron frente a la sede del gobierno. Dani estaba al frente, megáfono en mano, gritando consignas que eran coreadas por la multitud. «No más corrupción. No más mentiras. Sánchez, vete ya». La policía vigilaba de cerca, pero la manifestación, al menos al principio, fue pacífica. Los medios cubrían el evento en directo, y las imágenes de Dani liderando a la muchedumbre daban la vuelta al mundo. Era un espectáculo, sí, pero también un mensaje. El descontento estaba vivo, y Dani lo había canalizado como nadie. Dentro de Moncloa, Sánchez observaba desde una ventana, con el rostro tenso. Sus asesores le recomendaban responder, contraatacar, desmentir las acusaciones con datos, pero él seguía callado. Algunos dicen que estaba esperando el momento adecuado, otros, que simplemente no sabía cómo lidiar con un adversario como Dani, alguien que no jugaba con las reglas de la política tradicional. Fuera, la multitud seguía gritando, y Dani, en el centro de todo, se erguía como una figura imposible de ignorar. Había expuesto a Sánchez, o al menos eso creía, y ahora el país entero esperaba ver quién caía primero, el presidente o el hombre que lo había desafiado con un puro en la mano y un puñado de papeles arrugados. La batalla acababa de empezar, y nadie sabía cómo iba a terminar. La tarde en que Dani Desokupa lanzó su acusación contra Pedro Sánchez desde la nave de Desokupa en aquel polígono madrileño estaba cargada de una energía cruda, casi eléctrica. La nave en sí era un lugar que parecía sacado de un documental sobre subculturas urbanas. Paredes de hormigón desnudo, un ring de boxeo improvisado en una esquina, pesas oxidadas apiladas junto a un sofá destartalado donde algunos de sus chicos descansaban entre turno y turno. El aire olía a sudor, tabaco y gasolina, una mezcla que encajaba perfectamente con la imagen que Dani proyectaba, la de un hombre que no había nacido en salones elegantes ni pasillos alfombrados, sino en las calles duras de barrios obreros. Frente a él, el equipo de grabación era modesto pero funcional. Una cámara conectada a un portátil, un par de focos que parpadeaban de vez en cuando, y un micrófono que uno de sus empleados sostenía con mano temblorosa, como si temiera que el propio Dani lo partiera en dos si algo salía mal. Ese día, Dani vestía una camiseta negra ajustada con el logo de Desokupa en el pecho, unos vaqueros gastados y unas botas de punta reforzada que resonaban contra el suelo de cemento cada vez que se movía. Su rostro, curtido por el sol y marcado por alguna que otra cicatriz de peleas pasadas, estaba serio, pero sus ojos brillaban con una intensidad que delataba la adrenalina que lo recorría. El puro que fumaba no era solo un accesorio, era parte de su ritual, una forma de marcar el tempo, de mantener el control mientras soltaba cada frase como si estuviera dictando sentencia en un juicio callejero. Alrededor, sus hombres, un grupo de tipos corpulentos con tatuajes que asomaban por las mangas, lo observaban en silencio, algunos asintiendo con aprobación, otros grabando con sus móviles para subir los mejores momentos a TikTok o Instagram. Cuando Dani empezó a hablar, lo hizo con esa mezcla de rabia contenida y seguridad que lo había hecho famoso. «Hoy no vengo a contaros cuentos», dijo, sosteniendo el puro entre los dedos mientras el humo se arremolinaba a su alrededor. «Hoy vengo a enseñaros lo que este gobierno no quiere que sepáis». La pila de documentos sobre la mesa no era particularmente ordenada. Folios sueltos, algunos con esquinas dobladas, otros con manchas de café o lo que parecía ser grasa de máquina. Pero para Dani, cada hoja era un trofeo,
una pieza de un puzzle que había armado con paciencia durante meses. Esto no me lo ha dado ningún político ni ningún periodista de esos que se venden por un plato de lentejas, afirmó, golpeando los papeles con el dorso de la mano. Esto me lo han pasado tíos que están hasta los cojones de ver cómo Sánchez y su panda se ríen de nosotros. El primer documento que mostró era un contrato, o eso decía él. Lo levantó con una mano, dejando que la cámara enfocara el texto borroso mientras con la otra señalaba una línea subrayada en rojo. Mirad esto, 20 millones de euros para mascarillas que nunca llegaron. Firmado por una empresa que no tiene ni sede ni empleados, una tapadera de Víctor de Aldama. Hizo una pausa dramática, dejando que la cámara captara su expresión de desprecio. Aldama, un empresario que había pasado de ser un desconocido a un nombre recurrente en las investigaciones del caso Koldo, era el villano perfecto para la narrativa de Dani. Este no es un don nadie, continuó. Este es el que llevaba los maletines, el que se sentaba con Sánchez y Ábalos a repartir el pastel. Y aquí está la prueba. El dinero salió de vuestros impuestos, de los hospitales, de las mascarillas que nunca llegaron a la UCI. El siguiente papel que sacó era aún más misterioso. Lo llamó la transcripción y lo agitó frente a la cámara como si fuera un arma cargada. Esto lo grabó un valiente, un tío que no se cayó, dijo, aunque no dio nombres ni explicó cómo había llegado a sus manos. Leyó en voz alta, con un tono que oscilaba entre la furia y el sarcasmo: el jefe está al tanto, no te preocupes, esto está controlado. ¿Quién es el jefe? No me jodáis, que no nací ayer. El jefe es Sánchez, el que está en Moncloa decidiendo cómo repartir el dinero que nos roban. Los comentarios en el directo estallaron. Algunos pedían que leyera más, otros lo acusaban de montar un circo, pero Dani seguía imperturbable, pasando las páginas con dedos gruesos que parecían más acostumbrados a empuñar herramientas que a manejar documentos legales. A su alrededor, el ambiente en la nave era una mezcla de tensión y entusiasmo. Uno de sus chicos, un tipo con el pelo rapado y una camiseta que decía «España no se rinde», se acercó a rellenarle el vaso de agua, aunque Dani apenas lo tocó. Otro, más joven, ajustaba el ángulo de la cámara cada vez que Dani se movía, asegurándose de que el plano captara cada gesto, cada mueca. En el fondo, se oía el ruido de un generador que alimentaba los focos, un zumbido constante que se mezclaba con el eco de la voz de Dani rebotando contra las paredes. Fuera, en el polígono, algunos curiosos se habían acercado al ver las luces y el movimiento, pero nadie se atrevía a interrumpir. La presencia de Dani, incluso a distancia, imponía respeto, o al menos miedo a meterse con él. Mientras hablaba, Dani no solo acusaba, tejía una historia. Describió reuniones en restaurantes de 5 tenedores donde, según él, Sánchez y Aldama brindaban con vino caro mientras planeaban cómo desviar fondos públicos. Habló de parkings subterráneos donde se intercambiaban maletines, de pisos de lujo en el centro de Madrid pagados con dinero negro, de viajes a Punta Cana disfrazados de misiones diplomáticas. «Yo he estado en esos sitios», dijo en un momento, como si quisiera conectar su propia experiencia con la trama. «He visto cómo funcionan los chanchullos, cómo se mueven los billetes. Pero lo que hace esta gente es otro nivel, es robar a lo grande mientras te miran a la cara y te dicen que es por tu bien». No había pruebas físicas de esas escenas en los documentos que mostraba, pero su forma de contarlas, con esa mezcla de furia y detalle, las hacía sonar reales, al menos para quienes querían creerlo. En un momento del directo, Dani se levantó de la silla, tirando sin querer un cenicero lleno de colillas que se estrelló contra el suelo. No se molestó en recogerlo. En cambio, se acercó más a la cámara, llenando la pantalla con su rostro enrojecido por la pasión. «Pedro Sánchez, escúchame bien», dijo, apuntando con el puro como si fuera una pistola. «Tú no eres un presidente, eres un ladrón. Has vendido a España, has vendido a los trabajadores, a los abuelos, a los críos que no tienen ni para un bocadillo en el recreo. Y yo no voy a parar hasta que te vea fuera de Moncloa, con las manos en la cabeza y pidiendo perdón».
El chat se volvió loco. Dani presidente. Sánchez a la cárcel. Grande, Dani. Los mensajes se sucedían tan rápido que apenas se podían leer, pero él no los miraba. Estaba en su elemento, perdido en su propio discurso, convencido de que estaba liderando una revolución desde aquella nave destartalada. El resto de la hora transcurrió entre más acusaciones y más detalles. Habló de los 40 millones que, según él, se habían esfumado en contratos fantasma, de los 12 millones que habían ido a parar a cuentas offshore, de un piso en la Torre de Madrid que Sánchez supuestamente había visitado en secreto. Cada cifra, cada lugar, lo soltaba con una seguridad que no admitía dudas, aunque las pruebas que mostraba eran, en el mejor de los casos, fragmentos sueltos de un rompecabezas incompleto. Esto es solo el principio, dijo hacia el final, dejando caer el puro apagado sobre la mesa. Tengo más, mucho más. Y lo voy a sacar todo, aunque me cueste la vida. Cuando apagó la cámara, el silencio en la nave fue casi ensordecedor, roto solo por las risas y los aplausos de sus chicos, que lo rodearon como si acabara de ganar un combate en el ring. Fuera, el viento seguía soplando y las luces del polígono parpadeaban en la penumbra. Dentro, Dani se quedó solo un momento, mirando los papeles desordenados sobre la mesa. Había encendido una mecha, y lo sabía. Ahora solo quedaba ver hasta dónde llegaba la explosión. Más detalles sobre el caso Koldo. Investigaciones sobre corrupción en Europa.